Hola amigos y amigas, damas y caballeros, niños y niñas, criaturas y criaturas, aquí estamos ya en la historia de un locutor. Antes de comenzar a platicarles lo de esta tarde, de esta noche, de este día, quiero decirles que por favor se suscriban si es que no lo han hecho, para que se suscriban a nuestro canal, que también le den like, que también le piquen a la campanita y todo eso nos va a dar mucho gusto. Recuerden también que los viernes tenemos el super chat para que estén con nosotros. Ya tenemos una nueva forma de que ustedes puedan participar como miembros de La Mano Pachona. Esa información está aquí abajo. Y por muy poco dinero usted puede disfrutar de muchas cosas que vamos a ofrecerles durante todo este tiempo. Les voy a platicar ahora, amigos y amigas, damas y caballeros, niños y niñas, criaturas y criaturas, de la evolución que ha tenido la radio desde que yo me inicié hasta ahora. Les platicaba yo que llegué a trabajar primeramente en la XCTO Radio Tiempo. ¿Y por qué era Radio Tiempo? Porque originalmente esa estación nada más daba la hora, como en la Ciudad de México, como en la Cuca. Había comerciales y cada minuto se daba la hora. Mucha gente pues no tenía forma de enterarse de qué hora vivía en ese momento y sintonizaba la estación. Pero después pues, ya se puso música, ya empezaron nuevos locutores, en fin, fue cuando yo llegué. Pero en todas esas estaciones que yo trabajé en Tampico fui locutor operador, es decir, manejábamos nosotros la consola y con dos tornamesas, que era todo el equipo que tenemos. Una consola, el micrófono, un 44 RCA y dos tornamesas que por supuesto tenían unos brazos muy largos porque de repente llegaban discos de La Voz de la América que eran muy grandes y pues le poníamos, sobre todo cuando necesitábamos ir al baño o teníamos algún otro compromiso, que íbamos a grabar algo, etcétera, porque también se podía grabar en unos acetatos que eran un fondo de aluminio con una pequeña cubierta de vinil. De ahí grabábamos, pero no podíamos equivocarnos con toda la música, etcétera, porque se echaba a perder y se echaba a perder el track y había que volver a... Y entonces grabábamos 3 o 4 veces el mismo comercial para que nos durara, porque pues con el uso a los 15 días ya este track ya no servía, había que pasarse al otro. Así es como comenzamos a trabajar. Teníamos, por supuesto, una gran dotación de discos. Esos discos se sacaban de su portada original y se metían, los discos de 78 Revolución, y se metían en unos sobres de cartón delgaditos y se iban poniendo en orden alfabético. Eso por el nombre de artista, por el nombre de la compañía, o por el nombre de la canción. Pero normalmente era por el nombre del artista, porque eso era mucho más fácil localizar el disco. Y había en esa estación, la primera en que trabajé, solamente el gerente de la estación, don Raúl Amor, su sobrina, la mariachi, y un discotecario. ¿Qué hacía el discotecario? Pues estar pendiente de que nosotros tomábamos los discos que queríamos y luego se los entregábamos a él para que él los volviera a acomodar en el lugar que le correspondía. Así es como comenzamos a trabajar. Y así fue en la XS, así fue en la XCTU y así fue en la XFW, con la ventaja de que estas últimas 3 estaciones tenían un teatro estudio donde hacíamos programas en vivo, pues aquellos programas que se usaban mucho, de programas de concurso de canciones, programas de chistes, presentación de algún artista que venía de fuera y que quería hacer promoción de la estación. Eso era lo mejor que tenía la estación, que era el teatro estudio, donde hicimos una gran cantidad de programas que fueron un éxito, no solamente porque era lo acostumbrado, sino porque le metíamos cosas muy nuevas, muy diferentes, que a la gente les gustaba. Así fue como fui yo subiendo hasta llegar a la Ciudad de México. En la Ciudad de México ya no era locutor operador, era solamente el locutor y teníamos un operador que ese se encargaba
de poner los discos, los comerciales, etcétera, nosotros nada más hablar. La gran ventaja que tenían esas cabinas ahí en la XCDF era que había 4 tornamesas, no 2 como acostumbrábamos nosotros, sino 4 tornamesas. Y teníamos una chicharra. La chicharra nos servía para comunicarnos con el operador y el operador con nosotros, para decirnos que ya se va a acabar la canción, que ya tenemos que entrar, que ya tenemos que salir, y si nosotros queríamos algo del operador también, le picábamos a la chicharra para hablarle no, y decir, oye, necesito esto, necesito lo otro, etcétera, para no subirnos y abrir la puerta y no, ahí mismo en el asiento, trabajar. Luego llegó, les decía yo que se grababa en un acetato, que era prácticamente una lámina, con una cubierta muy pequeña de vinil en ambos lados, y se grababa por todos lados. Pero ya estando en la FW, llegó la primera grabación, el primer equipo de grabación de cinta. Se le conoce como reel to reel, que es de carrete a carrete. Ahí se puede grabar, y se puede borrar, y se puede volver a hacer lo que se tenía que hacer. Se pueden hacer pequeñas lagunas que luego se unen, se cortan con una navaja y luego se pegan. Y salía muy bien todo el comercial que se tenía que grabar o el programa que íbamos a hacer, etc. Eso ya lo tenían también en México, las 4 tornamesas y la grabadora reel to reel. Por cierto que cuando fui a Radio Alegría allá a Monterrey, no había el reel to reel, sino que había unas cositas más chiquitas y todos los comerciales venían en pequeños discos, pero como las cintas, pero en pequeñito. Y los operadores eran unos magos porque ponían uno y mientras colocaban el otro, terminaban el otro y al otro. Era maravilloso la forma como que trabajaban ellos. Eso se me quedó muy grabado de Radio Alegría en Monterrey. Llegando a las estaciones de México, pues ya no hubo teatros estudios, eran solamente las estaciones, la cabina. Y eso sí, había jingles. Nunca nos imaginamos lo que íbamos a ver en la Ciudad de México. Resulta que era tan diferente lo que nosotros habíamos vivido durante mi época de estar en Tampico, hasta los 25 años. Pensé que ya lo había vivido todo. ¿Y qué era todo? Pues nada, salí de trabajar, hice una cantina, jugar dominó, ir al cine, en Semana Santa ir a la playa, y párele de contar. Bueno, también había, por ejemplo, la zona de tolerancia, la zona roja, pero pues era para otro tipo de gente. Entonces, nosotros pues sabíamos que existía, pero no íbamos allá. Pero cuando llego a la Ciudad de México y hay teatros, y hay toros, y hay fútbol, y hay béisbol, y hay básquetbol, y hay tantas cosas maravillosas. Ahora hay más, ahora por supuesto hay muchísimo más. Pero en aquellos, imagínese uno que llega de provincia maravillados, viendo los edificios tan altotes. Ay, cómo era para subir esos tantos pisos, ¿no? Pero había elevadores. Como por ejemplo esa torre latinoamericana, que es toda una belleza, que ha resistido todos los temblores y que los ingenieros que la construyeron hicieron una preciosa obra, que ahí la tienen, ¿no? Ni siquiera se ha roto un cristal en los temblores fuertes que ha tenido la Ciudad de México, que es una de las cosas también que nos daba miedo. Nunca habíamos tenido un temblor en Tampico, y habíamos tenido ciclones, pero un temblor que te llega de repente sin avisar. Ahora ya te avisan con unos cuantos segundos para que salgas de donde estás, y en aquella época no, llegaba el temblor y llegaba, y donde te agarraba, te agarraba. Bueno, hasta Chicoche hizo una canción que donde te agarró el temblor, decía. Era terrible, pero a todo se tiene que ir acostumbrando uno a ese tipo de situaciones, al frío, que no era lo mismo el clima en Tampico que el clima de la Ciudad de México. Y luego, ya que se hizo todo ese tipo de cosas en cuanto a equipos, que era lo mejor que había, llegaron las cartucheras.
¿Qué eran las cartucheras? Pues era un equipo donde en unos cartuchos grababas todo el comercial y grababas la canción. Y entonces tenías una torre de 4 o 5 cartuchos, llega el corte comercial, tú ponías el corte como iba y al final ponías la canción. Y ligadito, no había problema, hacía cosas muy bonitas. Ese era un invento maravilloso. Eso sí, teníamos, por supuesto, pues yo me imagino que unos 4 o 5 mil cartuchos atrás de nosotros, fijaos en la pared, cada uno con una identificación, que era música tropical, música ranchera, música pop, etcétera, etcétera. Y donde estaban los comerciales, la cantidad de comerciales que teníamos. Teníamos una gran ventaja, por ejemplo, ahí en San José, nosotros hacíamos los bailes más importantes de San José, California, en el centro de convenciones. 5 eventos al año. El patrón ya tenía fijado el convenio, pagaba 25,000 pesos de renta por una noche y las tenía que pagar por adelantado. 5 noches del año. Y hacíamos los festivales y unos bailes con 2 escenarios y teníamos 4 o 5 grupos, los más importantes que había, desde los Tigres del Norte, los Babies, los Bookies, los Yonix, todo aquello que funcionaba. Y luego pues llegaron los de las bandas, pues también tuvimos las bandas ahí. Todo eso iba evolucionando, ya se trabajaba con más tranquilidad, porque teníamos ya un estudio de grabación donde hacíamos los cartuchos, ahí grabábamos, hacíamos en el reel to reel comercial, listo, lo pasábamos al cartucho y del cartucho lo pasábamos a la cabina y a darle. Ahí no se rayaba, no se gastaba, podíamos tenerlo todo el año si queríamos. Presentaciones de programas, aplausos, todo lo que quisiéramos estaba puesto ahí en esas cartucheras. Y eso fue una gran evolución y una gran satisfacción, porque entonces volvíamos a trabajar en Estados Unidos con locutor operador. En todas las estaciones de México, de Estados Unidos, se trabaja así, locutor operador, aún en las estaciones americanas. Solamente en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades como Guadalajara, Monterrey, etc. Son pocas las ciudades donde hay operador y locutor. Finalmente, nosotros para hacer la programación, pues hacíamos una guía y teníamos una cuadrícula donde íbamos anotando las canciones de acuerdo a esa guía. Y todos los días trabajando. Y el fin de semana, el viernes, había que hacer la del sábado, había que hacer la del domingo, había que hacer la del lunes. ¡Wow! Ese día había mucho trabajo y había que escuchar las novedades y todo ese rollo. Eso hizo que pusiéramos mucha atención en qué es lo que le gustaba a la gente, en hacer estudios de lo que le gustaba o no a la gente, porque era muy importante eso. Ahí fue donde también logré trabajar en Canal 48, Telemundo, haciendo un concurso 2 veces por año. También fue un éxito tremendo. Y finalmente llegamos a lo que tenemos ahora, que es la famosa computadora. Y programas que ya te evitan hacer todo eso de hacer numeritos en unas hojas cuadriculares. Y ahora no. Ahora todos los metes en la computadora. Si nosotros anteriormente necesitábamos un cuarto grandísimo para tener todos los discos, ahora no existe un solo disco en ninguna estación. Es más, ya no existen las tornamesas, ya las eliminaron, ya no sirven para nada. Y mira que las tornamesas de aquella época eran una chulada. Bueno, pues resulta que toda la música está metida en la computadora y hay un programa que las va programando de acuerdo a cómo uno quiere que se toque la música. Y eso, pues, imagínate que llega el fin de semana, ya no tienes que pagarle a locutores extras, a personal extra para que trabaje sábados y domingos, porque descansan los locutores de planta de lunes a viernes, ¿no? Simplemente conectas el automático y la estación empieza a tocar música todo el sábado, todo el domingo y todo el lunes hasta las 6 de la mañana que llega el primer locutor. Pues eso es lo que ha avanzado y yo creo que habrá más. Esto se ha hecho tan fácil y tan sencillo que ahora entre mi esposa, mi hijo y yo
tenemos una estación de radio funcionando las 24 horas del día. Lo único que hacemos es meterle música y a darle, ahí está funcionando. Yo entro también en vivo de 5 a 6 de la tarde con Alcalá de la Tarde, luego de 6 a 7 la hora de los novios, que es un programa que tradicionalmente hice durante muchos años en Radio Variedades. Y luego en la noche, pues presentamos lo que estamos haciendo ahorita, lunes y martes, y luego miércoles y jueves, los relatos con imágenes de La Mano Pachona, y el viernes a las 9 de la noche, la Mano Pachona en vivo y a todo color. Bueno, pues ya me voy porque tengo algo que hacer, que ustedes no deben saber. Pero recordamos que para la próxima volvemos a estar aquí platicando desde la historia de un locutor. Y tendremos todavía falta tanto que platicarles, que yo creo que me va a faltar, no sé, a lo mejor me va a faltar vida para comentarles todo lo que he pasado yo durante estos 68 años maravillosos. Unos años en el que he disfrutado de la vida como ustedes no se lo pueden imaginar. Bien, recuerden que hay que suscribirse si es que no lo han hecho, hay que picarle a la campanita para que estén de acuerdo recibiendo las notificaciones de todo lo que hacemos acá. Y, por supuesto, también le den like. Eso es bien importante, que le den ustedes el like, porque así YouTube hace que este programa sea visto por más gente. Eso es lo importante. Así que ya lo saben. No se les olvide también que se pueden hacer miembros. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues fíjense en las indicaciones aquí abajo. Y por lo pronto, pórtense bonito. Nos vemos después. Y yo quisiera seguir platicando, pero ya me dicen que me tengo que ir porque como que se están quemando los frijoles. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Sí. Bueno, en unas hojas cuadriculadas, cuadriculadas. Se me traba la traba.